Te cuento que en el Centro Cultural Ricardo Rojas se va a llevar a cabo el ciclo Conexiones Maestras de la Danza. Un programa compartido, hay 2 obras, Espesura, Huella de todo lo que crece, y también Yo me perdí en el sur. Y para hablar de este tema le agradecemos que esté aquí en el piso con nosotros a Carolina Villa. Ella es bailarina, intérprete, docente e investigadora de movimiento. Su formación proviene de la danza contemporánea, el teatro físico y las danzas de matriz africana, tanto en Buenos Aires como en Salvador de Bahía y Portugal. Y el currículum puede seguir, es súper extenso, pero aquí tenemos a Carolina y le damos la bienvenida. Hola Carolina, Lucila te saluda, ¿cómo va? Hola Lucila, muchas gracias. Gracias a vos por haber venido aquí al piso y bueno, contarnos un poco, ¿no?, de qué se trata este ciclo Maestras de la Danza. Bueno, este ciclo comienza este año a realizarse en el Centro Cultural Rojas. Empezó en abril y la propuesta es poder articular las áreas artísticas y pedagógicas que conviven en el Centro Cultural Rojas. En el Centro Cultural Rojas se dictan cursos, talleres de un montón de disciplinas y campos del saber. Y este ciclo surge como también una manera de poner en valor un poco el artista que también es docente, el docente que es artista, y en eso ahí se cruzó tanto Rocío como yo, que es la directora bailarina que también va a presentar en este ciclo, también es capacitadora en el Rojas. Entonces un poco esa fue la propuesta y estamos la verdad que muy entusiasmadas por hacerlo. Y Carolina, ¿por qué se eligieron la obra de ella y la tuya en este ciclo? ¿Por algún motivo en particular o aleatoriamente? Fue un poco por cuestiones organizativas digamos, de tiempos también, de agenda. Es muy difícil a veces, ya es muy difícil montar algo, presentarlo en un lugar y que haya una agenda disponible. Entonces, un poco entre una cosa y la otra, de forma aleatoria, se fue dando así, pero creo que hay algo que se dio que es interesante, que justamente son 2 solos. Mi obra es un solo. Ajá. Y la obra de ella también. Y ahí había algo que me parecía interesante también de compartir el solo, como que el solo no termina siendo un solo para mí, ¿no? En ese sentido, y está bueno. Y se dio así, de alguna manera. Y Carolina, contame, tu obra se llama Espesura. ¿La creaste? La dirigís y la interpretás vos. Sí. Contanos un poco, bueno, obviamente sin spoilear la obra porque la tenemos que ir a ver. ¿Qué es lo que uno se encuentra? ¿Qué tipo de danza? ¿Cómo te inspiraste? ¿Cuánto tiempo te llevó crearla? Esta obra me está llevando desde hace 2 años y medio, 3 años, que la empecé a gestar, la empecé a pensar. Y así también empecé a convocar gente para trabajar, ¿sí? No estoy sola, si bien es una idea mía y un poco la empecé y la interpreto y la dirijo, tengo un equipo conmigo, somos un montón al final, un gran equipo de creación y empezó a partir de unas preguntas que yo me empecé a hacer en relación a la pérdida, empecé a perder vínculos. Sí, el origen es un poco triste, ¿sí? Tiene que ver con el duelo, un proceso mío de duelo en relación a personas, en relación a vínculos, a cosas materiales también. Y ahí fui queriendo un poco tratar de entender cómo hace uno para procesar toda esa información de manera simbólica, ¿no? Un poco lo que trato es ver cuáles son esas manifestaciones simbólicas del dolor sin ir hacia el dolor de manera literal, ¿no? O al duelo. Por ahí la gente, yo no sé, el espectador con qué se va a encontrar en ese sentido, si va a haber algo de eso o no. Yo sé que eso está, porque también traigo textos de Andrés Caicedo, un escritor colombiano que se suicida en los años 70, perdón, no sé si puedo usar esa palabra. Sí, ¿no? Está bien, es la realidad. Sí, no, porque sé que a veces que hay lugares que no, entonces, y me pareció muy fuerte, ¿no? Porque es una novela autobiográfica en donde él va relatando con mucho humor y un montón de cosas es su propia autodestrucción. Entonces yo empecé como un poquito a pensar en eso me llevó a otras cosas, me llevó a escribir un texto basado en eso y me llevó también a buscar simbólicamente para mí, cuáles son esas danzas que me llevan hacia ese lugar. Yo trabajo con danzas afroamericanas, danzas simbólicas.
Y en esa búsqueda empecé a traer, bueno, qué simbologías a mí me despliegan todo este imaginario simbólico para transitar el dolor. Empecé con eso. Busqué una simbología acá, otra allá, y empecé a desmenuzar, a desglosar y a componer. Entonces ahí convoqué a para mí una maestra muy importante en mi vida y en las danzas de matriz afro, que es Carla Grosso, para que pudiera asistirme en la coreografía. Le agradezco mucho también a ella ese proceso. A Guadalupe Ferrari, que es ella también estudió conmigo, y se interesó en estas danzas, viene interesándose en estas danzas hace pocos años, pero ella es antropóloga y investiga sobre la antropología del cuerpo. Entonces también me interesaba traer un poco de ese universo más académico, si se quiere, a la hora de componer y seguir desplegando imaginario, ¿no? O seguir desplegando símbolos, porque se trata de eso, de traducción de símbolos todo el tiempo, al menos desde las danzas donde yo trabajo, ¿no? Y un poco fue eso, y también quería traducirlo en términos visuales, en imágenes. También convoqué a un director para trabajar y que haya un momento audiovisual. No lo quiero spoilear, pero bueno, lo voy a hacer. No, por supuesto. No, como todo para mí me abría un universo por fuera de la danza, desde la danza, no desde la danza misma y la danza autorreferenciándose todo el tiempo, sino dialogando con otros lenguajes también. Y ahí eso me fue llevando y fui como siguiendo ese camino. No sé lo que va a pasar, no sé si lo logré. Hay que ir a verlo. Hay que ir a verlo. En primer lugar. Y en segundo lugar, me parece que lo que vos decías, no, ahora ya la danza no se limita tanto solamente a una persona, a varias personas que están bailando, sino que hay una interacción con otros lenguajes. Y por otro lado, vos decías el tema del duelo, de la pérdida. ¿Cómo no? Con la danza uno puede expresar cosas que con las palabras no hay forma. Sí, es difícil expresar. Para mí la danza tiene algo que se mueve en lo invisible también, ¿no? Como más allá de que el movimiento es visible, hay toda una dimensión por dentro del cuerpo y por fuera que se mueve. Y esto que venía pensando como que por ahí lo que es visible cuando te van a ver y es una persona sola. Uh-huh. Pero yo no estoy sola ahí. No estoy sola porque estoy con todos estos lenguajes que me acompañan, con estos símbolos que me acompañan también, con todas las personas que están trabajando en el proyecto, que son como 10, que me acompañan desde la música, desde las luces, desde las visuales, desde la asistencia técnica. Y yo eso lo valoro un montón, porque ahí digo, yo no estoy sola bailando. Estoy con todas esas personas, estoy con todos mis ancestros también. Y estoy también con Rocío, que viene después. O sea, hay algo que se va a terminar de formar cuando se vean las dos obras para mí. Y también hay algo que me parece interesante, que esto también venía pensando en relación a traer dos obras que por ahí vienen, o sea, somos muy distintas nosotras dos, tenemos recorridos y formaciones muy distintas, y aparte venimos de lugares geográficos diferentes, ¿no? Rocío viene del sur, de Tierra del Fuego, y viene con toda esa información también. Me parece muy interesante algo de la desterritorialización, ¿no? Bien, de la cuestión. Sí. Como entiendo que, bueno, estamos en Capital funcionan y suceden un montón de cosas maravillosas, pero también hay algo de la relación que tiene Capital con otros lugares, y me parece importante poner en valor eso. Gente que viene de otros lugares a trabajar, a hacer cosas acá, que eso pueda estar en un espacio como el Rojas, ¿no? Para mí es un lugar muy, muy importante, muy especial, que depende de la UBA. Yo amo la Universidad de Buenos Aires, lo quiero decir. Yo me formé primero en la Universidad de Buenos Aires. Ajá. Entonces le tengo un cariño muy especial. Y a su vez yo, si bien soy de acá, de Capital, y me formé acá, yo trabajo con lenguajes que no son hegemónicos, ¿sí? Como las danzas de matriz afro, y también lo quiero poner en valor. Porque es muy difícil para quienes investigamos en estos lenguajes poner en escena esto que hacemos. En escena, digo, hay un montón de gente trabajando y se hace un montón de cosas en estos lenguajes, pero siempre está un poco en espacios un poco más o under o más marginales, sí. O en la calle, que está perfecto porque tiene que ser así también, porque son lenguajes que también se nutren de los espacios públicos. Pero para mí que esto se pueda presentar en un lugar como el Rojas es
un gran paso, ¿viste? En el Rojas pasaron maestras como Isa Suárez, que fue una de las primeras maestras que trajo el lenguaje acá, y también agradecerle a ella su recorrido. Julieta Eskenazi, que también pasó por ahí. Y eso, y a mí, por eso, para mí esto, ¿no? Como traer un lenguaje migrante, si querés, a la escena, sí, y una persona que migra y que viene del sur. No sé, para mí terminó siendo ahí algo muy, muy especial, ¿no? Como que se juntaran, justo que nos juntáramos nosotras. Ella viene de la danza contemporánea y por ahí me corregirá, no sé, está escuchando ella también, le mando un saludo. Le mandamos, sí. Y Carolina, contame un poco, bueno, vos, contame un poco de qué se trata el curso de danza que vas. Vos, bueno, afroamericana me decías, pero si alguien, por ejemplo, quiere tomar curso con vos, necesita alguna experiencia del movimiento del cuerpo, puede ir directamente. ¿Por qué elegiste ese tipo de danza y no otra? Es una pregunta que me hago siempre. Ajá. Y es una pregunta que siempre le hago a las personas que estudian conmigo también. ¿Por qué elegimos esta danza y no otra? ¿Por qué? No, a mi curso pueden ir personas sin conocimiento previo. Yo siempre les pregunto si hicieron algo, si no hicieron algo, como para yo entender por dónde empezar. Y vamos. Para mí es un gran regalo cuando viene gente interesándose en el lenguaje y siempre les pregunto, ¿por qué elegís esto? ¿Qué expectativas tenés y qué es lo que pensás que vas a encontrar? A mí lo que me traen las danzas de matriz afro y las danzas afroamericanas, pues son afrodiaspóricas, ¿no? Y eso también es importante, es que son danzas que surgen de una resistencia a un proceso de aniquilación total, que es la esclavitud, ¿sí? Uh-huh. Básicamente. Para que nosotros hoy podamos bailar estas danzas acá hoy y para que yo pueda montar una obra en ese lenguaje, significa que mucha gente tuvo que morir, entregar su vida, su integridad. Son danzas que vienen de poblaciones africanas que fueron esclavizadas en las diferentes oleadas de inmigraciones, digamos, forzadas en los siglos, no sé, 15, 16. Por ahí también me estoy confundiendo en eso, pero entendemos de qué estamos hablando cuando vienen a traficar personas en el continente, traen su cultura, traen sus cantos, su música, sus danzas, y es lo que les permite persistir. No podían comunicarse entre sí tampoco porque venían de diferentes regiones, eso lo hacían también, era como algo estratégico para que no puedan hablar y decir, bueno, nos vamos a organizar para derrocar. O sea, había algo también muy cruel en eso, de traer personas de diferentes lugares para que no pudieran comunicarse entre en sí. Pero ¿qué tenían? Ajá. Tenían su cultura, tenían la danza, tenían la música como formas de herramienta de comunicación y de insurgencia. Así fue que empezaron resistiendo a través de eso, sosteniendo, y así es que al día de hoy nosotros podemos tener el privilegio de aprender esas danzas y de enseñarlas y de transmitirlas y de que yo hoy pueda montar una obra en ese lenguaje. Y a mí es lo que a mí me encanta de eso y por eso yo elijo esa danza y no otra. Ajá. Porque tiene un origen que a mí me interpela mucho como latinoamericana. Me siento muy identificada, salvando las distancias totalmente, ¿no? Porque no soy una persona que sea afrodescendiente. Y eso es importante también, y es un tema que recorre la danza también, y es un tema de mucha tensión y contradicción que hace a la danza también. Pero bueno, es para debatir enormemente con eso. Y a mí lo que me interpela es justamente eso, que una danza tan antigua, danzas que vienen de tanto tiempo resistiendo, no voy a elegir otra danza. Perfecto. Y contame un poco, espesura, días, horarios, tema de entradas. Sí, la obra, el ciclo, digamos, de este ciclo en esta oportunidad, las dos obras se estrenan el jueves que viene, el jueves 4 de septiembre a las 20 horas. Bien. Las entradas se pueden adquirir de manera online, ya está disponible el link, pueden entrar al Rojas UBA y ahí pueden poner también ciclo Conexiones Maestras de la Danza porque van a ver un montón de información. Sí. Y si la quieren sacar ese mismo día en boletería, lo pueden hacer 2 horas antes y solamente en efectivo. Bien. Para Comunidad UBA hay descuento, eso está bueno también. Por supuesto. Así que vayan. Y Carolina, entonces va a ser primero tu muestra, mejor dicho, tu obra, y después, acto seguido, ya viene la obra de Rocío. Y cuando uno saca la entrada, son las dos juntas. Sí, la entrada combinadas. Vale por las dos obras. Perfecto. Sí, bien. Es así. Bien, es bueno saberlo eso. Sí, es verdad.
Carolina, y vos hablabas de que Rocío viene de la danza contemporánea. Para la audiencia que a lo mejor no sabe de danzas o de qué se trata, ¿qué vendría a ser el contemporáneo? Como para que alguien que diga, a lo mejor quiero probar, ¿de qué se trata? Ay, me matás porque no es mi hábitat. En realidad, no es mi primer hábitat. En realidad, bueno, sí, yo empecé estudiando danza contemporánea, que lo pienso, pero lo fui dejando porque me enamoré de las danzas afro y igual siempre las tengo ahí. No sé, a mí la danza contemporánea me genera mucho placer corporal, ¿no? A veces sigo tomando clases, sigo estudiando y también está muy relacionada con la actualidad, ¿no? Como la actualidad en el sentido en esto de conversar con otros lenguajes, ¿no? Más allá de cómo es es una corporalidad particular. Toda danza construye cuerpo. Sí. Entonces, partiendo de esa base, la danza contemporánea va a componer un cuerpo X. Lo que yo observo es que la danza contemporánea dialoga mucho con lenguajes también contemporáneos por fuera de la danza. Y eso me parece también algo interesante. Yo no te puedo decir, no tengo la autoridad para poder hablar. Claro, es difícil en realidad. Sí. Claro, entonces no me quiero meter en un terreno que mis colegas de la danza contemporánea me escuchen. Por ejemplo, Rocío me está escuchando y no quiero que se esté agarrando la cabeza. Está perfecto, yo te pido disculpas haberte hecho esa pregunta, pero bueno, nos describiste tu danza y como para saber la contemporánea de qué se trataba. Pero bueno, convengamos, no sé, al menos yo creo que con los años la danza se ha complejizado, se diversificó. Ya no estás con las danzas como antes, que tenías danza clásica, danza española y bueno, ahí terminaba, ¿no? Un poco el asunto. No, las danzas están ahora cada vez hay más. Mezclando mucho, están contaminándose mucho una con la otra todo el tiempo y eso me parece también muy interesante, ¿no? Como que no es tan puro el lenguaje y sino como que migra, ¿no? Y recibe también migración de otras cosas y se alimenta todo el tiempo. Por eso es tan vivo el lenguaje, ¿no? Porque se está alimentando todo el tiempo de otros lenguajes y de otras danzas. Falta que la danza contemporánea se alimente un poco de la danza afro, pero bueno, eso es una lectura muy, 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 muy personal. Más fusión. Sí. No, y aparte que esto permite que mucha gente pueda tener acceso a la danza, ¿no? Porque si uno se refiere, por ejemplo, al ballet, tenés que tener determinada técnica, determinado cuerpo, si se quiere, empezar de muy chico. Y bueno, que la gente más grande que dice, ay, tengo ganas de bailar algo, de empezar a moverme, que pueda tener acceso a otro tipo de danzas que se lo permitan, ¿no? Según su cuerpo, su edad, que sea más amplio. Sí, en ese sentido la danza contemporánea es muy amable y muy amorosa, porque recibe tipos de cuerpo diferentes en diferentes momentos de la vida y adapta al alumno y a la alumna también. Igual las danzas afro también lo hacen. La danza clásica creo que no. No lo sé, tampoco me quiero meter en ese terreno porque voy a embarrar y me van a odiar. No, todo bien con la danza clásica, pero bueno, sabemos que es bastante más estricto, así que bueno, estamos hablando de este tipo de danzas que bueno, que cualquier persona de cualquier edad dice, bueno, quiero probar y tiene la chance de hacerlo y no se va a sentir frustrada, ¿no? Sí, yo la verdad es que siempre recomiendo que si tienen ganas de bailar, lo hagan y prueben. Si es por la danza clásica, es por la danza clásica. Es como tenés que probar hasta encontrar. Por supuesto. A mí me pasó así, o sea, fui probando hasta encontrar y uno se enamora con un estilo y no sabes por qué. Y no importa. Y te quedas con eso. Y para mí no importa qué danza hagas. El tema es vibrar con eso, ¿no? Sí, sentirse bien. Sí. Carolina, muchísimas gracias por haber venido aquí a Diseñar la Radio UBA. Estos minutos acá con nosotros fuiste muy amable. Le mandamos un beso también a Rocío Bernardes, que ella tiene su obra Yo me perdí en el sur, junto con vos. Esta obra Espesura. Ambas forman parte del ciclo Conexiones Maestras de la Danza. Van a estar en el mes de septiembre, 4, 11, 18 y 25. Son los días jueves a las 20 horas. Ambas obras están juntas. Carolina, nuevamente, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Adiós, hasta luego.